Muy buenas noches, hoy en el DIPU y las leyes, hoy jueves 27 de abril, estamos con un invitado muy especial. Estamos con el senador Guillermo Seoane. Senador, muy buenas noches, muy alegre de tenerlo acá. ¿Qué tal, David? Un saludo para ti, para tu programa. Este programa, sobre todo de los jóvenes, que da ganas estar acá porque es un intercambio muy lindo con la universidad y con los jóvenes de la ciudad de La Paz, de Cochabamba y de otras ciudades de Bolivia. Así es, senador, es una alegría tenerlo presente este día. Senador, tenemos muchas preguntas para el día de hoy. Senador, ¿quién es el senador Guillermo Seoane? Bueno, el senador Guillermo Seoane es un ciudadano de a pie como todos ustedes, que nacido en el siglo pasado, ya estamos en el siglo XXI, yo nací en el siglo XX, y que he recorrido por toda Bolivia y que sobre todo soy una persona de una condición humana muy sensible con las tradiciones bolivianas y con la cultura de este país. Senador, cuéntenos más sobre su formación académica, la universidad, qué carrera estudió, formación complementaria. Bueno, primero, digamos, algo que quiero decirte por temas de mis padres. Yo recorrí todo Bolivia. Viví inicialmente en Cochabamba, estuve en Santa Cruz, luego en La Paz. Inicié mis estudios escolares en la ciudad de La Paz y por razones de trabajo de mi papá terminé en las minas. Yo viví en Corocoro un par de años y viví en Catavi siglo XX más de 5 años. Estudié allí en colegio, ¿no? Terminé mi bachillerato aquí en La Paz, en la ciudad de La Paz, y en la época de la dictadura de General Banzer, y ingresé a la universidad, a la Facultad de Medicina de San Andrés. Allá estuve desde el año 1973, en los primeros años de la década de los 70, y por razones de índole de cierre de la universidad y también, por qué no decirlo, de participación en los temas universitarios, tuve que salir a México, donde en México terminé la universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, posteriormente a aquello hice mis cursos de posgrado en México inicialmente. Tengo un título de médico licenciado, o sea, médico cirujano y también dedicado al tema de la partería, o sea, de ginecobstetricia, en tema materno-infantil. Y luego ligué estas actividades con lo que me gustaba, el tema del tema de las políticas públicas. Por eso hice una maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública en México, luego una maestría en políticas públicas y gestión en la Universidad Católica de Bolivia con el Instituto de Harvard, y posteriormente a aquello tuve estudios universitarios de diplomado con el aula virtual y la sala de capacitación de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud. Y así un sinnúmero de variados cursos. Bueno, en términos resumidos, eso es parte de mi currículum escolar y universitario. Impresionante. Muchos creen que la mayoría de los políticos, de los senadores, de los diputados, son abogados o politólogos. Pues acá podemos ver que el senador es doctor, es médico. Senador, hablando sobre la coyuntura actual, hemos podido ver que esta semana ha habido un revuelo grande, ¿no? Mucha información, muchos videos, muchos TikToks sobre la ley del oro, sobre la aprobación de la ley del oro. Senador, cuéntenos más cómo fue desde adentro ese tema del coyuntural de la ley del oro. Bueno, desde hace mucho tiempo atrás había el rumor de que el gobierno iba a presentar el proyecto de ley para la venta del oro y todo el tema aquel. Estuvimos muy preocupados por ese tema porque no había una claridad respecto a qué involucraba aquello. Ya nos hemos enterado que la mayoría del oro de Bolivia no está en Bolivia, sino está fuera de Bolivia, más de 40 toneladas, y que en el país solamente está la mitad de una tonelada, lo que es muy preocupante. Esperemos que esta desesperación del gobierno por la falta de recursos
que le den flujo de caja en el manejo de la cosa pública en el país, está haciendo que se utilice este recurso natural, esta reserva del país que siempre estaba en el Banco Central y en la voz del Banco Central y que ahora está en bancos también extranjeros, sea gastada de manera no muy clara. Nosotros lo que hemos planteado allá en esas horas de esta semana, que fueron más de casi 2 noches que estuvimos en vigilia, la última sesión fueron de 22 horas, fue realmente una discusión muy grande que tuvo pues aristas no democráticas. La primera fue la discusión sobre si se aprobaba en grande el proyecto de ley, si fue una votación, y en la votación hubieron votos por el sí, que fueron más de 50, creo que 54, si no me acuerdo mal, los votos en blanco, que fueron 41 votos en blanco, y votos por el no, que fueron más de 10, no tengo la cifra exacta en este momento. La Constitución Política del Estado y la ley, el reglamento de la Cámara de Diputados dice que para aprobar una ley en grande se necesita mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta, en resumidas cuentas, la definición operativa de una mayoría absoluta quiere decir que necesitas la mitad de los votos más uno para que una ley sea aprobada por mayoría. Y luego se pasa a la instancia de revisión en minoría. Pues 54 votos no hacen la mitad más uno de 119 votos de los presentes que había en ese momento. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados? Dijo que había ganado el sí al no, que eran 54 contra un número X del no, porque los votos en blanco no se cuentan. Hubo tal dificultad que tuvo él que suspender la sesión. Cuando se volvió a convocar al día siguiente a la sesión pertinente, lo primero que le hicimos entender al presidente de la Cámara de Diputados es que estaba totalmente equivocado con sus definiciones, que no había leído bien el reglamento de diputados, que no comprendía exactamente lo que pasaba con la Constitución Política del Estado y que para fines parlamentarios la mayoría absoluta significa la mitad de los votos más uno de los presentes. Por consiguiente, estaba nula de todo tema procedimental la aprobación de la ley, del proyecto de ley del oro. Había sido rechazada. En ese ínterin, en esa discusión tan de horas y horas y horas, a un diputado se le ocurrió decir que era importante entonces que dejemos en blanco aquello que había sido un error y que se vaya a una nueva votación, cuando no se debería haber ido a una nueva votación, porque ya se había votado y había perdido el sí. Por consiguiente, el presidente hizo votar nuevamente y para aprobar en grande el proyecto, y ahí ya había un acuerdo entre diferentes sectores de los partidos políticos, sobre todo el movimiento al socialismo, que aparecía dividida en la primera votación y en la segunda apareció unificado en su mayoría y con algunos otros parlamentarios, y ganaron pues la aprobación en grande con 74 votos. De ahí para adelante se hizo ya la revisión en detalle de los 9 puntos pertinentes y durante 16 votaciones se tuvo que hacer la votación. ¿Cuál era el otro problema? Que se hizo un cajón cerrado en el Parlamento Nacional, que tenías que ir a votar y no se veía qué es lo que estaba votando. Entonces ese es un atentado también contra la democracia parlamentaria, porque no permite una observación sistemática. No queremos ver por quién ha votado, pero queremos ver el proceso de la votación, porque no sabemos si en ese cuarto oscuro el diputado desaparece o entra otra persona a marcar, etcétera, etcétera. Entonces ha habido un manejo malintencionado, desesperado en el movimiento al socialismo para hacer que esta ley se la apruebe. No ha habido una discusión franca, no se ha hecho del Parlamento, digamos, la palestra de la democracia boliviana que permita discutir
temas tan importantes, tan sensibles como el oro. Si el gobierno estaba desesperado de que necesitábamos imperiosamente vender ese oro para tener recursos frescos, debería haberlo dicho así, pero no. El discurso del presidente, el discurso del ministro, el discurso de los parlamentarios del movimiento al socialismo, decíamos que estábamos viviendo en una jauja y una bonanza económica y que la venta del oro no implicaba una desesperación de momentos de crisis en el país. Y nosotros sabemos que estaban desesperados. No lo quisieron plantear así. Hicieron lo que siempre hacen. Le metieron nomás. ¿Qué les importaba los reglamentos del Parlamento? ¿Qué les importaba los recursos y el oro de los bolivianos? Porque de aquí a un tiempo muy corto, muy poquito oro va a tener Bolivia. Senador, le agradecemos por la explicación, porque eso es fundamental para que los jóvenes podamos entender qué pasó al interior de la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque hay muchas noticias que hubieron votaciones, que no se tomaron en cuenta los votos en blanco, pues ya tenemos una explicación mucho más clara. Senador, muchos jóvenes preguntaban ahora, ¿qué nos depara para el presente y futuro? ¿Qué consecuencias va a traer la aprobación de esta ley del oro, no solo para los jóvenes, sino para la población boliviana en general, senador? ¿Qué nos espera, senador? Bueno, lo primero que hay que tener claridad, y no la tenemos, es qué está pasando con la crisis económica en el país. Está claro que hasta este momento los únicos indicadores que se están dando en el país es un aumento de la canasta familiar. Un huevo ahora cuesta un peso con 40 centavos, antes costaba creo 1,20. El bajar del taxi al Parlamento antes te costaba creo 80 bolivianos, ahora te cuesta 100 bolivianos. La vida en sí ha subido y eso le está afectando al bolsillo de los bolivianos. Si ustedes se fijan en lo que van a gastar las familias de los estudiantes de la Universidad del Valle, se va a aumentar. Los papás van a tener que poner más platita para que sus hijos puedan tener una educación de calidad, una educación sin restricciones. Por un lado eso. Por otro lado, está claro que hay una bajada de las reservas nacionales de aproximadamente 15,000 millones de dólares. Ahora estamos en casi nada. ¿Qué es lo que está significando eso? Que la plata de los bolivianos se ha gastado y se ha gastado mal, con corrupción, con problemas de priorización de temas que no le competen a las necesidades importantes de los bolivianos. Se ha gastado en salud, se ha gastado en educación, se ha gastado en mejora de la calidad de vida de los bolivianos. No, se ha gastado en cosas suntuosas que a veces no quisiéramos entrar en detalle. Pero lo que sí es claro, si el país está además moviéndose el dólar, el precio del dólar respecto al boliviano, y está ya por encima de 7 bolivianos por dólar, por no decir muchísimo más, que ya está llegando casi al 8, es una preocupación grande que tienen los bolivianos. Aumento del costo de vida, con devaluación monetaria, y esperemos que no suban la gasolina y los hidrocarburos en general, porque si eso sucede, va este país a ponerse en graves dificultades. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que por ingresos del gas, nosotros estamos recibiendo ahora menos 8,1% de lo que recibíamos antes, que esa era la caja, digamos, la caja chica del gobierno, porque era de disponibilidad inmediata la plata que venía de las ventas de gas al Brasil y a la Argentina. En este momento está viniendo menos 8,1%. Y no se han encontrado reservas gasíferas en el país. Se acabó nuestro gas, qué lamentable, porque ese era para el futuro de los bolivianos de aquí a 50 años. Pero bueno, esperemos que las noticias no sean tan graves. Pero los indicadores nos dicen que estamos en este momento como si fuéramos una lanchita, como yo siempre he dicho, que está en una tormenta tropical. Y está vadeando los problemas, las tormentas, las grandes olas. Y el gobierno cree que puede vadear eso teniendo por disponibilidad financiera de 200 a 300 millones de dólares por semana. Por eso necesita el oro, para tener por lo menos para un par de meses esa platita. Pero
Otros economistas plantean, unos creen que por ahí va a poder vadear en parte, pero otros dicen, en la gran mayoría, no, esto no tiene solución. Se va a venir un huracán grado 3 o grado 4 que probablemente puede hacer estragos a esa pequeña balsa que se llama Bolivia. Senador, bueno, hemos podido escuchar por el senador qué puede ocurrir y podemos ver al día a día, ¿no? Que algunas cosas han subido como jóvenes y bueno, nosotros consideramos que es algo importante informarnos, es algo fundamental tener conocimiento de lo que afecta a nuestro país, ¿no? Porque tenemos que ser honestos. Muchas veces como jóvenes mencionamos, no, ¿qué nos afecta, no? O sea, la política, por un lado, los diputados, los senadores, lo que hagan no nos afecta, pero lamentablemente, pues sí, no todas las decisiones que se tomen desde el Parlamento, desde la Asamblea Legislativa, que van al Ejecutivo, afecta a toda Bolivia. Senador, ustedes como legisladores, usted como senador, ¿qué acciones plantean tomar ante lo que está ocurriendo coyunturalmente, ¿no? No solo la ley del oro, sino la crisis económica, la crisis social? Hay una agenda inconclusa que hay que discutirla en el Parlamento Nacional y en el país. Además del tema de la ley del oro, además de no haber concluido el tema del COVID y de la epidemia de influenza, el tema de la reforma de justicia, que está en gravísimo problema en este momento. Se ha aprobado un reglamento a la desesperada para recibir a los postulantes para las magistraturas en el país, para los fiscales y jueces. Y estamos muy preocupados, porque así como hubo una propuesta de los juristas independientes, a quienes felicitamos por el trabajo que han hecho, que casi llegaron al 1.000.000 de firmas, lo consiguieron 1.500.000, eso que era una visión a largo plazo de la transformación de la justicia, está ligado además con lo que sucede ahora en el Parlamento, que quieren rápidamente nombrar a los jueces han quitado en el reglamento todas las garantías, la ley de garantías que propusimos para evitar el mal manejo de esos jueces. Queríamos que los jueces vengan discutidos en las regiones para tener un pool de magistrados conocedores de sus regiones que se discutan en el Parlamento para su aprobación. Que al mismo tiempo de aquello es importante saber que si no tenemos la capacidad de, por ejemplo, había un índice, un numeral en el reglamento que nosotros propusimos y que tenía el reglamento anterior, que era que para ser juez se necesitaban por lo menos 8 años de no haber estado en actividad política y en algún puesto político. Lo han hecho desaparecer. ¿Qué está hablando de aquello? Que probablemente están pensando en una lista de amigos, además, el otro indicador que decíamos, si un juez ha sido ya, si hay un magistrado que ya ha terminado su proceso, debería estar prohibido que vuelva a postular. Los están postulando y están haciendo un cambalache de una magistratura A a una magistratura B, por dar un ejemplo simple. ¿Qué está diciendo aquello? Que el tema de la reforma de justicia para el movimiento al socialismo significa solamente conseguir la mayoría de los magistrados elegidos, porque así tienen un gran garrote de la justicia. ¿Para qué? Para penalizar sobre todo a los opositores, pero no solamente a los opositores, sino para generar en el ciudadano de a pie que tiene un juicio gravísimos problemas, con jueces corruptos, con justicia que no resuelven los problemas cotidianos de los bolivianos respecto a sus juicios. La cantidad de juicios que hay por temas personales que están ya 10, 12 años y que no tienen solución, se pierden los expedientes, hay una suerte de manejo prebendal corrupto y sin ninguna calidad respecto a dar justicia proba a los bolivianos. Y los bolivianos queremos una justicia que sea pues transparente, que defienda al ciudadano boliviano, que defienda sus instituciones y que al mismo tiempo respete a sus políticos.
porque no se trate de aquí de solamente tratar de meter juicios a los opositores y a todo aquel que está ligado al movimiento al socialismo en los últimos 14 años, bien, gracias, sin ningún juicio por medio. Senador, realmente podemos ver que el tema coyuntural, el tema económico, el tema social, todo está ligado. Como usted mencionaba, los juristas independientes trataron de hacer una reforma judicial, la cual mencionan no es una derrota, es una victoria, es el encendido de la tea, es el inicio de un movimiento en el cual se ha demostrado que los bolivianos quieren un cambio de justicia, quieren una justicia libre, quieren una justicia independiente, quieren tener la seguridad jurídica de poder decir, yo confío en mi justicia, no porque tenga dinero o no voy a ganar un juicio, porque lamentablemente en Bolivia podemos ver que ocurre mucha corrupción en el sistema judicial. Senador, es una alegría tenerlo acá. ¿Qué mensaje puede brindar a los jóvenes que lo están viendo, lo están visualizando, para su presente y su futuro? ¿Qué mensaje, qué frase para los jóvenes, senador? Yo visualizo una Bolivia que tenga rostro de género y de generación. Vale decir, ya tiene que tener rostro de mujer en algún momento dado. Por eso es que de aquí a un tiempo atrás tendremos los liderazgos nacionales, no solamente varones, sino mujeres. Hay que empoderar a las mujeres y para eso los varones vamos a apoyar con nuestra participación de masculinidad en que conjuntamente con las mujeres construyamos país. Pero debe tener además un rostro de mujer y de joven. Tienen que aparecer los jóvenes, los nuevos políticos tienen que aparecer. El país tiene que dotar a los jóvenes de la posibilidad de tener espacios de desarrollo personal, de desarrollo intelectual y de sobre todo de poder entender lo que son los rostros, los lugares, los sabores, los olores de nuestra patria Bolivia. Pero no una patria Bolivia así encerrada en nuestras tradiciones, sino una patria que tenga además conciencia de lo que pasa en el mundo. Un país donde están sobre todo dando a conocer que Bolivia le puede aportar al mundo, que podemos recibir el mundo, que el mundo es algo que debería tener cada vez menos fronteras. Queremos tener una visión nacional de los problemas internacionales y no estar ligada a vaticanos ideológicos. Queremos desarrollar nuestras propias ideologías, pero con una concepción amplia, moderna, con tecnología, con creatividad. Y ahí ustedes jóvenes son el futuro del país. Senador, realmente una excelente entrevista en la cual hemos podido entender muchos temas más de forma mucho más fácil, ¿no? Porque podemos ver a veces en las noticias, es algo trillado, lo hemos tenido usted, senador. La frase, el mensaje que usted menciona, senador, que los nuevos políticos, los nuevos líderes de Bolivia tienen que tener una imagen de mujer y tiene que ser liderado por jóvenes, es excelente. Ver que parte de un senador con mucha experiencia, con mucha formación académica, podemos ver que tenemos legisladores que trabajan por Bolivia y para Bolivia, pensando en el bienestar de nuestro país. Senador, le agradecemos estar presente hoy jueves 27 de abril y por supuesto que lo vamos a tener al senador para responder todas sus preguntas en un próximo programa, senador. Gracias, David. Pero antes de despedirme, una cosita que quisiera decir. Así como tenemos esa visión a largo plazo que pronto se dará, rostros jóvenes, ¿no? Rostros de participación de mujeres y hombres, también tenemos que tener una idea de unidad nacional, una idea que no se puede ganar Bolivia sin Santa Cruz, pero no se puede ganar Bolivia solo con Santa Cruz. Se necesita de La Paz, de Cochabamba, del sur. Se necesita que ambos crucemos la cordillera de los Andes, que ambos podamos oler lo que son los ríos del oriente, pero que también entendamos lo que son las aguas del lago Titicaca. Y eso es lo que va a pasar en 2025. En 2025 hay que generar la posibilidad de abrir un nuevo ciclo político donde podamos constituir un gran movimiento democrático con nuevos liderazgos, pero sobre todo con liderazgos honestos. Y allá, comunidad ciudadana, como ustedes saben, a la cual yo represento, tenemos nosotros una bancada parlamentaria, estamos en todo el país, tenemos al líder intelectual más importante de la política boliviana,
que es don Carlos Mesa, con quien podemos abrir estos surcos del nuevo ciclo democrático para que las nuevas avenidas de los bolivianos acudan a la política nacional para mejores niños, para mejores días para nuestros niños, nuestras madres, nuestros ancianos y sobre todo nuestros amigos bolivianos. Así es, senador, con su experiencia, estamos seguros, con su experiencia y su guía, sabemos que los jóvenes vamos a poder liderar, vamos a poder ser el presente y futuro de Bolivia. Este fue el final del DIPU y las leyes, los esperamos en el próximo programa. Este programa es producido por Univalle Online Radio. Muy buenas noches, y este fue el DIPU y las leyes.